Con 42 vamos a conversar en estudios con la señora Cecilia Ceballos. Ella es especialista del Foro Educativo y vamos a conversar, entre otras cosas, de esta nueva medida de evaluación, ¿no? Para que nos los explique, para ver cuál es el análisis que tiene al respecto, es viable o no. Vamos a conversar con ella. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos puede decir así en líneas generales respecto a este nuevo método de evaluación? ¿Es un método o simplemente una forma de calificación? No sé si he usado el término correcto. Yo creo que lo que ha comunicado primero el Ministerio es justamente la escala de calificación. Sin embargo, ya en el currículum actual, ellos señalan que la propuesta evaluativa del currículum que está diseñado por competencias es una evaluación básicamente formativa. Cuando nosotros hablamos de una escala de calificación, nos estamos refiriendo básicamente al proceso final de la evaluación, que es básicamente señalar qué tanto ha aprendido o no el estudiante. Pero cuando hablamos de la evaluación formativa, hablamos de todo un proceso mucho más complejo que reducirlo básicamente a una escala y que implica, tanto para el docente como para el estudiante, poder reflexionar sobre los propios procesos que se van dando dentro de la enseñanza y el aprendizaje, de tal manera que tanto docente y estudiante tengan claros cuál es la meta y cuál es el camino a seguir para lograr esa meta de aprendizaje. Entonces la intención es válida, es buena. Creo yo que, digamos, toda la controversia y la discusión se está centrando básicamente en que la escala podría interpretarse similar a la que ya se usa en primaria, pero bueno, tiene una nomenclatura diferente, aun cuando el sentido podría ser el mismo también. Lo que se ha querido superar es esta calificación numérica, ¿no? Que de pronto distingue los que muchos saben, o nos hace creer eso, se hace un indicador falso en realidad, ¿no? A un 18, un 19, sabe mucho, sabe de todo, y no necesariamente sea así. Entonces, y claro, lo que pasaba con el A, B, C, era un poco que interpretábamos numéricamente lo que, pero en letras, ¿no? Con esto se trata de superar esa interpretación clásica, digamos. Sí, lo que pasa es que además una escala numérica siembra mucho la competitividad. Y hoy en día muchos estudios nos dicen que las personas en general, no solamente en tu etapa de la formación básica, sino en el mundo en general, aprendemos más del trabajo colaborativo, aprendemos colaborativamente. Entonces, tener una escala donde ya no esté yo diciendo te gano por un punto, por medio punto, etcétera, favorece mucho más centrarnos en el aprendizaje, más en saber a quién le gano. Y eso, perdón que le interrumpa, eso es bueno y qué importante, y que lo escuchen los padres de familia, ¿no? Porque a veces son los papás que reflejan, no sé, sus frustraciones, y entonces, no, tú no te puedes sacar menos de 18, ¿no? Y hay esa exigencia a esa competitividad que, como usted misma está explicando, no es buena, ¿no? Nos aísla, no nos ayuda a aprender a trabajar en equipo. Ok, entonces ese es uno de los aspectos que se espera superar. Ese es un aspecto positivo, y lo que se pretende básicamente es que todos los integrantes, digamos, que tienen que ver con el aprendizaje del estudiante, padres de familia, estudiante mismo y profesores, se centren más que en la calificación, más que en el puntaje, en aquello que ya he logrado yo aprender, en aquello que todavía me falta seguramente desarrollar para lograr el aprendizaje deseado, que está previsto en el currículum nacional. Ahora, la propuesta que viene del Ministerio es la siguiente, ¿no? La nueva calificación, vamos a decir, no nota, pues ya el concepto de nota se supera, ¿no? La calificación, en todo caso, LMS, que es logro muy satisfactorio, esa persona que ha demostrado que ya ha alcanzado dominio, ¿no? De lo que se espera desarrollar, de la competencia que se espera desarrollar. Logro satisfactorio, logro básico y logro inicial. Aquí en este último es donde he escuchado mucha crítica, ¿no? El logro inicial, al final y al cabo lo que está diciendo es que hay un logro. Y entonces, ¿cuándo o cómo calificamos cuando la persona no ha alcanzado a desarrollar el logro o la competencia que se esperaba? Creo que ahí básicamente lo que quieren expresar es en positivo, es decir, en verdad es muy difícil, digamos, que un estudiante durante todo un año escolar podamos decir que no aprendió nada. Es decir, admitirlo así sería como que el profesor no lo atendió, lo ignoró. Claro.
que la familia no apoyó y que el propio estudiante tampoco hizo nada por sí mismo, ¿no? Entonces, desde esa medida se rescata siempre el progreso, aunque sea mínimo, que ha hecho el estudiante. Nuevamente creo yo que esto es importante, digamos, querer dar un cambio a la evaluación, pero falta todavía mucho por hacer, porque estamos empezando, digamos, como por la parte final, que es proponer la escala de calificación. Lo más importante es preparar al docente, preparar a toda la escuela, a las autoridades de la escuela, a los mismos padres de familia, a comprender no solamente la escala que va a querer comunicar, sino a que el docente mismo sepa cómo aplicarla. Cuando se pasó de la escala también numérica a la literal en primaria, y que ahí usamos el ABC y en el último bimestre el AD, también al inicio los profesores lo que hacían era poner como una equivalencia, ¿no? Todo lo que siempre habían puesto es lo que yo he visto números, en los exámenes de mis hijos. Así ¿no? es. De mi hijo el mayor, le ponen una nota al examen y la equivalencia en el... Entonces, ¿cuál es la...? Entonces, eso es lo que no debería verse, ¿no? Eso es lo que no debería verse, no porque el puntaje en alguna pregunta no sea bueno, sino porque nuevamente no me estoy enfocando en valorar el grado de desarrollo de la competencia, de la habilidad, sino nuevamente en un puntaje que yo le he asignado previamente a las preguntas. Entonces, ese proceso que es el más complejo y que debería darse desde la formación inicial de los docentes es el que todavía no se da, y es el que finalmente hará efectivo el cambio. Porque, como usted bien lo ha dicho, uno puede tener ya la escala diferente, expresada de una manera literal, con algunos conceptos, pero en el aula va a seguir siendo quizás una evaluación cuantitativa y no centrándonos nuevamente en hacer reflexionar al docente y al estudiante en qué cosas ha logrado y qué cosas tiene que seguir mejorando. Creo que por ahí iba también la observación de Idel Wexler, ¿no? Que en la noche informativa decía, bueno, él estaba de acuerdo, pero consideraba que a estas alturas, a portas, en realidad un mes de iniciar las clases escolares, es un poco prematuro, un poco improvisado, ¿no? Sí, yo no tengo detalle, quizás el Ministerio previamente ha estado ya haciendo algunos talleres, pero creo que si hubiera sido así ellos ya lo hubieran comunicado, pero es cierto, estando a tan poco de iniciar el nuevo año escolar, decir que recién se va a capacitar a los profesores como si el tema de la evaluación fuera un tema sencillo de comprender, es un proceso bastante complejo. Sí lo veo difícil, es un reto, ¿no? Es un reto duro el que ha planteado el Otro tema importante que no quiero dejar que nos gane el tiempo es se le escuchó al gobernador de Junín, a Vladimir Cerrón, ¿no? Que él en julio presentará, dice el Ministerio de Educación, su propuesta para diseñar su propio currículo regional. ¿Qué consideraciones le genera? El currículum actual señala que efectivamente, señala los lineamientos generales, todas las 29 competencias que tienen que desarrollar los estudiantes peruanos, da ciertas pautas no negociables, y sobre esos no negociables, como el mismo ministro ya ha declarado, se pueden escuchar las propuestas de cada región. Creo que lo importante en la propuesta que formule tanto la región Junín como cualquier otra es estar dentro del marco y de los parámetros del currículum nacional y no salirse de eso, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, hemos estado entonces conversando con Cecilia Ceballo, especialista del Foro Educativo. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Es momento